Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de Las 5 Reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo escribir una novela. Tengo la idea de hacer una serie de videos con herramientas o cosas que a mí me fueron muy útiles para escribir mi primera novela y para escribir las que tengo en proceso y que sin duda son cosas que he aprendido a lo largo del tiempo y que no me gusta llamarlas pasos porque creo que el proceso creativo viene de formas distintas, pero sí son cosas que resultan útiles cuando no tenemos una estructura o no sabemos por dónde empezar, porque a veces cuando queremos escribir una novela nos sumergimos en un mundo muy diferente o muy desconocido y pensamos que de repente 400 páginas van a salir de la nada en 2 días y ya, está terminado todo, ¿no? Y suele ser un poco más complicado que eso. Entonces espero que estos videos les sean útiles y que les puedan ayudar a plasmar aquello que tienen en su cabeza dentro de las páginas. En este primer video vamos a hablar acerca del esquema general que yo les propongo para ordenar un poco sus ideas o simplemente pueden tomarlo como diferentes cosas que fui aprendiendo de las diferentes partes sobre cómo escribir una novela y si tienen duda en alguna pueden hacer énfasis en ella. No voy a meterme demasiado específico en cada una de las cosas en este video, lo voy a hacer en siguientes, pero sí les voy a dar un poco de lo general de lo que vamos a estar hablando. El primer punto que quiero tocar el día de hoy es la idea. Sé que puede sonar algo redundante decir que todo inicia con una idea, pero no lo es. Muchas veces tomamos por sentado el hecho de que para empezar una novela tenemos que tener una idea. Pero la idea es algo tan importante que realmente tenemos que ponerle bastante atención cuando estamos teniendo este proceso de escritura. ¿Por qué? Bueno, porque todo surge de la idea. A veces las ideas nos vienen de cosas tan sencillas como un personaje, una época histórica, un lugar. Pueden surgir desde una frase, una película, algo tan sencillo o algo tan complejo, pero lo importante de las ideas es que tomemos esta y la pasemos a la trama. Esa es la parte complicada. Normalmente cuando tenemos una idea la tenemos de una forma general y abstracta. Y el problema de las ideas generales y abstractas es que todas se parecen. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar esta idea general y abstracta a algo concreto y específico que podamos empezar a utilizar para escribir nuestra novela. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, cuando yo empecé a escribir Las 5 Reglas, tenía una idea bastante general y partí del punto de que quería que hubiera una chica que se encuentra con un famoso, como la mayoría de los libros que hay allá afuera, seguramente. Lo que hice para darle ese toque ya un poco más específico a mi idea fue generar ciertas características a los personajes, pero sobre todo las 5 reglas. Las 5 reglas son 5 ideas de vida que tiene mi personaje masculino y que lo hacen comportarse de una manera específica con el mundo y con las personas. Y son estas 3 cosas las que hacen que mi idea pasara de una idea general y abstracta que se parecía a medio millón de historias que hay afuera a mi historia. El segundo punto es plantear la trama. Y aquí me van a decir, bueno, Pau, pero ¿cómo planteo la trama si no tengo nada? No te preocupes, realmente es algo muy sencillo. Plantear la trama no significa que conozcas toda la historia, sino que empecemos a contar la historia. Y aquí es donde yo les digo que normalmente recomiendo que la gente sepa el género de su historia. No es necesario, mucha gente dice que sí, que es necesario, que debes de conocerla. Yo no creo que sea tan necesario, no es mortalmente necesario, no te preocupes, no te tienes que quedar estancado 3 meses y no sabes cuál es el género. Pero sí es importante porque hay muchas cosas que surgen alrededor del género. Una de ellas es que cuando investigas acerca de ideas, de cosas, de consejos, normalmente vienen divididas por género. Entonces dice 10 consejos para escribir una novela de misterio, 5 cosas que tomar en cuenta cuando quieres tramar un mundo de fantasía, etc. También es mucho más fácil que ya clasifiques tu libro al final en un género, si ya lo conoces desde el principio. Lo importante del género es que sepamos hacia dónde caminar. Y cuando ya tienes esta idea de qué género es tu historia, o más o menos tienes una idea de qué quieres escribir, yo recomiendo leer acerca del tema, acerca del género. ¿Por qué? Porque eso nos da una idea de cuántas veces ya se escribió lo mismo. No me malinterpreten, yo soy muy amiga de los clichés porque creo que son increíbles siempre y cuando sepas sacarle tu propia esencia y ponerla en tu historia, para que no sea exactamente lo mismo que todas. Sin embargo, también nos pueden ayudar para ampliar nuestro vocabulario y saber, sobre todo en novelas históricas, qué cosas sí se pueden decir y qué cosas no. Muchas veces tendemos a hablar de forma que ya hablamos en la vida real
y así es como escribimos o como escriben nuestros personajes. Pero hay cosas que no podemos decir dependiendo de la época histórica, y leer un poco más acerca de novelas históricas nos ayudaría a darnos una idea de qué cosas sí podemos hablar y de qué cosas no. Por otro lado, si te gusta el género y quieres empezar a escribir sobre ese género, evidentemente no vas a tener tanto trabajo leyendo sobre ese género, ¿no es cierto? Cuando te planteas la trama, no solo te planteas el género, sino que también te planteas la idea muy general, pero ya enfocada hacia lo que quieres hablar. Sé que ya les dije que tiene que pasar de general y abstracta a específica y concreta, pero cuando digo general no quiero decir que se parezca a todas, sino que no tienes que conocer los detalles de tu historia, pero sí tienes que tener una idea hacia dónde quieres ir. El siguiente punto en nuestra lista es plantear los personajes. Para plantear los personajes yo les doy 3 herramientas muy útiles que pueden servir a la hora de desarrollar un personaje, aunque sea simplemente desde plantearlo. No necesitamos conocer todavía todo sobre nuestros personajes, pero sí 3 cosas muy básicas. Primero, características. No solo características físicas, si es alto, si es bajito, si es moreno, si es blanco, si es, no sé, lo que sea. También tenemos que saber características positivas, o sea, cualidades como si es una persona muy soñadora, si es muy honesta, si es muy positiva, si es idealista, si es muy ordenada, no lo sé. O características negativas, que serían más o menos como defectos. Es una persona gruñona, es una persona deshonesta, tal vez tiene problemas de confianza, es una persona muy iracunda, es una persona muy impulsiva, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a que nuestro personaje tenga un poco más de profundidad y sepamos cómo se debería de comportar en lo que va a seguir de nuestro desarrollo de la trama. No te recomiendo que inicies haciendo esto con todos los personajes, solo con los personajes más importantes de tu historia, que sería tu protagonista o protagonistas y el antagonista o antagonistas si es que hay. La siguiente cosa que tendrías que poner es la motivación. La motivación es muy importante porque nos dice hacia dónde se quiere mover el personaje, qué es lo que hace que el personaje avance en la trama, qué es lo que lo lleva a que la trama exista en un punto, ¿no? No podría haber una trama si es que no hay motivación, sino ¿qué chiste tiene? Y el obstáculo, porque si todo fuera motivación, nuestra trama terminaría en 3 páginas. Fueron felices para siempre. ¡Yay! No suele ser así, entonces necesitamos un obstáculo. ¿Qué es lo que le prohíbe llegar a esa motivación? ¿Qué es lo que le impide que las cosas sean tan fáciles? ¿Y qué es lo que te va a dar la oportunidad de que escribas tus 300, 200, no sé cuántas páginas quieras escribir? Hablaremos un poco más de eso después, pero el obstáculo puede ser muchas cosas. Puede ser una persona, puede ser algo mismo dentro del personaje, puede ser un lugar, puede ser un suceso, entre otras cosas. El siguiente punto es el contexto. Mucha gente le llama a este punto lugar, pero a mí no me gusta llamarle lugar porque creo que contexto es un poco más abierto y engloba también el lugar. Cuando hablamos de contexto me refiero a todo lo que pasa alrededor de nuestros personajes mientras desarrollamos la trama. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada nuestra trama? ¿Qué lugar? A lo mejor es una ciudad. Si es una ciudad de este mundo, si no es de este mundo, ¿de dónde es? ¿Es inventada? ¿No es inventada? Si es inventada, tenemos que darle ciertas características específicas para que el lector pueda entenderlo, porque no solamente él no conoce todo lo que nosotros sabemos, entonces no solamente podemos tirar el lugar y decir, pues sucede ahí invéntatelo todo lo demás, ¿no? Y esto me lleva a un punto muy importante, que es que necesitamos que nuestro lugar, nuestro contexto, sea verosímil. Y con verosímil no tiene que ser real, porque me va a decir, bueno, estoy inventando un lugar, ¿cómo va a ser real? Sino que sea creíble. Que cuando el lector lo esté leyendo pueda creer que ese lugar existe o que ese asunto que tú estás contando sí pasa en ese lugar, si es un lugar que ya existe y no lo estás inventando tú. También con contexto me refiero a época. ¿En qué tiempo se desarrolla nuestra novela? ¿Es en el presente? ¿Es en el pasado? ¿Es en el futuro? Tal vez hay un juego de los 3. O tal vez se desarrolle en cierta época histórica, entonces aquí a lo mejor podemos incluso hablar acerca de acontecimientos que estén sucediendo alrededor, como guerras. Eso suele pasar mucho en novelas históricas, nos hablan de batallas, de situaciones importantes que todos conocemos o que la historia nos ha contado que sucedieron en esa época. A lo mejor la historia es inventada, pero lo que está sucediendo es real. Eso hace que nuestra historia sea todavía mucho más verosímil.
Y que también te encante por otro lado, ¿no? Si te gusta la historia, pues entonces te va a gustar todavía más la novela. El quinto punto creo que es uno de los más importantes que tienen las novelas y es el narrador. ¿Quién nos está contando la historia y cómo nos las está contando? A lo mejor es un personaje que lo hace en primera persona o es un narrador omnisciente que lo hace en tercera persona. A lo mejor es otro personaje que nos está contando cómo está viendo que pasa la situación a su alrededor. Lo importante de que escojamos un narrador es ¿qué queremos lograr con la historia? Yo siempre he creído que cuando escogemos una primera persona para narrar nuestra historia es porque queremos que el lector se identifique con nuestros personajes en su interior. Cómo ven la historia, qué pasa por su cabeza, qué sentimientos generan, todo eso que genera una relación directa con nuestro lector. Si escogemos la tercera persona, es mucho más fácil que se identifiquen con el contexto. ¿Qué es lo que está pasando a su alrededor? ¿Cómo es que está sucediendo la historia sin meterse demasiado en la cabeza del personaje? Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir las 5 reglas, lo empecé a escribir en tercera persona. Después me di cuenta que realmente lo que quería es que la gente se identificara con mis personajes y que supiera lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Entonces empecé a escribirla en primera persona y para que no me gustaría la idea de que contara solo una persona la historia, empecé a hacer que los diferentes personajes, sobre todo los dos protagónicos, contaran la historia desde su punto de vista. Eso sí, hay que tener cuidado porque así como no todos vemos el mundo de la misma manera, nuestros personajes tampoco. Y cada uno tiene que tener una voz específica. Vamos a hablar de esto en otro video, pero sí les quiero decir que es muy importante que respetemos la identidad de los personajes. Una vez que tenemos los 5 puntos de arriba, deberíamos de ser capaces de hacer nuestra primera sinopsis. ¿Cómo sabemos si somos capaces de hacer nuestra primera sinopsis? Porque podemos contestar podemos formular la siguiente oración. Mi historia es una novela de, y aquí iría el género y el tema. Les digo, no se preocupen mortalmente si no tienen el género, no pasa nada. Que se ubica en tal lugar y tal tiempo, y que es contada por el narrador, quien nos narra la historia de nuestro personaje principal, normalmente, quien está en búsqueda de motivación, pero obstáculo, lo cual y el riesgo. Normalmente cuando hay un obstáculo, hay un riesgo. ¿Por qué es un obstáculo? Pues porque nos impide algo, ¿no? Y normalmente cuando nos impide algo, ponen algo en riesgo, lo cual es mucho más interesante en la historia. Entonces, ¿qué es lo que se está poniendo en riesgo aquí? Una vez que ya pudieron armar esta oración, entonces podemos empezar a detallar nuestra historia. Y vamos a empezar por los personajes. Cuando detallamos a los personajes, ocupamos las 3 cosas que les dije, características, motivación y obstáculo, y las ampliamos. Pero no solo eso, sino que ahora ya vamos a definir cuál es el rol especial de nuestro personaje en la historia. Y aquí ya no solo vamos a hablar acerca de protagónicos y antagónicos, sino que también de personajes secundarios. ¿Cómo impactan estos personajes en nuestra historia? ¿Cuál es su esencia? Porque todos tienen un rol en nuestra historia. Si no tuvieran un rol, serían personajes vacíos y a nadie le gustan los personajes vacíos. Entonces, ¿qué es lo que hace que este personaje sea importante para la historia? Si sea un personaje accidental que solo pasaba por ahí, ¿por qué tenía que pasar por ahí? No necesitas saber todos los personajes. Yo tengo la costumbre de hacer una lista acerca de los personajes que ya tengo en mi mente, pero normalmente voy agregando más. Entonces no te preocupes si dices, es que a lo mejor me va a faltar alguno. Eso va a surgir solo. Pero sí los personajes que ya tienes contemplados. Una vez que ya tenemos esta sinopsis y tenemos detallados a nuestros personajes, creo que ya sería mucho más fácil empezar a desarrollar la trama. Ya no solo estamos hablando acerca de los personajes principales, el narrador, el conflicto, la motivación, sino de cómo todo esto se une para crear lo que tenemos en la cabeza. Necesitamos hablar de qué pasa alrededor de nuestros personajes, cómo impactan los personajes secundarios en la historia, los personajes protagónicos, qué es lo que hace que se necesita desarrollar en ese contexto, en esa ubicación, en ese tiempo, cómo es que jugamos con los tiempos, si es que lo hacemos, en qué punto se van encontrando nuestros personajes en la historia, por qué esta motivación es tan importante, por qué el obstáculo es realmente un obstáculo, etc. Y con todo esto podemos crear nuestro primer borrador. Dividí el primer borrador de desarrollar la trama porque quiero específicamente hablarles acerca de 2 cosas fundamentales: las escenas y los diálogos. Creo que está de más decir que es algo muy importante pensar bien las escenas. ¿Por qué? Porque las escenas básicamente hacen nuestra novela. Pero hay 2 escenas que la gente considera muy importantes. Yo tomo 3.
la escena del principio, la escena del final y la que yo llamo escena del quiebre. La escena del principio evidentemente es importante porque es la que engancha a las personas a continuar leyendo. La escena del final es la que les deja el buen o mal sabor de boca. Puedes tener una increíble historia, pero si tu escena del final no es convincente, entonces vas a desameritar todo lo que hiciste anteriormente y probablemente el lector diga como, bueno, pues no estuvo tan mal, siguiente libro, ¿no? Tal vez no le quede como el libro de su vida, entonces no queremos desameritar 300 páginas, 400, 100 páginas con 20 páginas mal hechas o que no cuadren dentro de la historia. Y la escena del quiebre, que es esta escena en donde nuestro personaje se deshace de su obstáculo. No necesariamente significa que venció el obstáculo, sino que se decidió a enfrentar su obstáculo o que se decidió a ver su obstáculo de una forma distinta. Para mí esta escena del quiebre es una escena muy importante porque le da mucha más profundidad a la historia. La otra parte importante son los diálogos. Los diálogos pueden hacer que una historia sea un simple relato plano a que sea una historia que se te quede grabada. ¿Y cómo logras esto? Pues con la narración y con diálogos interesantes. Habíamos hablado un poco acerca de la narración cuando les hablé del narrador, evidentemente, pero esta narración también entra en los diálogos. No podemos hacer diálogos planos que no tengan ningún sentimiento, que no tengan ninguna, emoción, porque hasta eso tienen que tener emociones, porque entonces va a ser como si alguien simplemente estuviera contándonos la historia sin ninguna gana. Sería como, es muy diferente decir, bueno, ya había una vez y entonces el lobo salió y entonces las cosas pasaron así, a decir, pues fíjense que apareció un lobo un día y entonces pasó y las cosas pasaron así porque pues Caperucita va y ya, fin, ¿no? Cambia completamente. Creo que es muy importante que estos diálogos estén bien narrados, que cada diálogo corresponda a cada personaje, porque, como les decía, cada personaje tiene su voz, y que cuando describamos las historias sepamos meter una buena parte de descripción que esté bien hecha y una buena parte de diálogo. No podemos quedarnos simplemente con descripción porque el lector pasaría las hojas, y esta descripción tiene que estar bien hecha, tiene que tener un propósito. En esta descripción tenemos que conseguir que nuestro libro pase de estar en hojas a que sea una historia de tercera dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que hacer que el lector sienta lo que le estamos contando, lo vea, lo huela. Vamos, que esté ahí en medio de la escena viviéndolo con nosotros mientras lo estamos narrando. Con nuestro primer borrador hecho, ya con las escenas, el principio, el final, la escena del quiebre, las escenas intermedias, todo, tenemos que dárselo a alguien a revisar. Primero podemos revisarlo nosotros, sí, pero siempre es bueno que se lo demos a alguien a leer. ¿Por qué? Porque nosotros siendo los escritores, y muchas veces con tantas cosas que se le hace de cambios a las historias, ya no sabes ni cómo quedó al final. Ya no te acuerdas qué dijiste, qué no dijiste, qué sí pusiste, qué no pusiste. Y la verdad es que una vez cuando uno ya tiene escritas las cosas, ya sabe qué es lo que quiso decir. Pero no sabes si ese mensaje realmente se transmite a las personas. Y no importa cuántas veces lo leas, como ya tienes la idea en la cabeza de lo que querías decir, va a ser difícil que encuentres ese tipo de cosas en donde dices, bueno, es que creo que aquí le falta, aquí no me expliqué bien, aquí no se entiende lo que yo quería decir. Entonces una persona que está fresca, que no sabe todo lo que nosotros ya sabemos acerca de la historia, nos puede ayudar a decirnos si la meta que queríamos se consigue. Si lo que queríamos en un principio con nuestros personajes, si las cosas que queríamos dejar medio inconclusas ahí, si es que querías dejar algo inconcluso, a lo mejor era una saga, si los misterios que pensamos que eran misterios realmente son misterios, entre otras cosas. Siempre es muy bueno que alguien más lea nuestra historia y siempre es bueno un punto de vista distinto. Una cosa muy importante es que una vez que ya acabaste esta revisión y que ya estás cómodo con lo que escribiste, hay que saber detenerse. Una de las cosas que a mí más me costó trabajo fue decidir dejar mi obra ya como estaba. Ya una vez que ya le hice muchos cambios, porque a veces decía, bueno, es que no, voy a mover esto y voy a cambiar esto y a lo mejor escribo esta escena otra vez y entonces esto lo voy a cambiar porque no me termina de agradar y cambié cosas que incluso eran súper importantes, ¿no? Es una cosa chistosa, pero me despertaba la noche y decía, voy a cambiar esa escena. Es muy importante que sepamos detenernos, confiar en lo que escribimos y dejarlo ir. ¿Por qué? Porque como escritores a muchos de nosotros siempre nos va a faltar algo. Siempre vamos a creer que podemos escribir algo mejor o que podemos hacer algo diferente, pero también hay que confiar de las cosas que escribimos. Entonces ese es uno de mis consejos. También voy a hacer un video sobre consejos, pero ese es uno de mis consejos más importantes, confiar en lo que escribes.
Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la idea. Espero que les hayan sido útiles estas herramientas. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Y si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenmelo abajo. Como siempre les dejo mis redes sociales. También les dejo el enlace al libro que escribí por si quieren leerlo. Si lo hacen, me encantaría escuchar sus comentarios. Si tienen algún otro consejo que quieran discutir conmigo o si tienen alguna pregunta o algo, por favor, no duden en hacerla. Y pues nos vemos en el siguiente video.